El acta de la sesión 33 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 34 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Ha llegado un correo electrónico de la encargada nacional de Chile Crece Contigo, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la señora Janet Lewas, quien excusa su inasistencia a esta sesión, al segundo punto que está en tabla, por encontrarse con feriado legal, pero comunica que la reemplazará la jefa de División de Promoción y Prevención, la señora Ingrid Olea, o la profesional de esa división, Claudia Zamora. Creo que confirmaron que viene la señora Claudia Zamora. Luego hay una nota que se recibió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la cual hace llegar una invitación de la Comisión de Futuros del Parlamento de Uruguay y la Unión Interparlamentaria, dirigida al presidente de la Comisión, para participar en la segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, que se realizará en el Parlamento de Uruguay del 25 al 27 de septiembre de 2023 en Montevideo. Esta cumbre se ha titulado "Los parlamentos traen el futuro al presente, la democracia del futuro en la reflexión y acción presentes", y corresponde a una continuación del diálogo entre las comisiones parlamentarias para el futuro y sus equivalentes de todo el mundo, que se lanzó en la Cumbre Mundial de los Comités para el Futuro en Helsinki el año pasado. Y el objetivo general de la cumbre es fortalecer el papel y la integración del pensamiento futuro en la práctica parlamentaria y, en particular, remarcar la atención sobre los desarrollos en inteligencia artificial y su relación con la democracia. Sugieren que la delegación sea de 1 a 4 miembros del Congreso, participación que debe ser confirmada hasta el día 15 de agosto de 2023. Y en tercer lugar, se ha recibido un correo electrónico del investigador Pablo Trigo Kramchak, quien, en representación del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, solicita audiencia con la Comisión para ese centro, con el fin de presentar sus comentarios respecto del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Le quiero proponer a la comisión, si les parece, aceptar la invitación para participar en la segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, a realizarse en Uruguay, como lo ha explicado el secretario. Y al respecto, quiero recabar el acuerdo de la comisión para solicitar a los comités parlamentarios que tengan a bien aprobar la participación de 3 integrantes de la comisión en esa cumbre. ¿Les pido el acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguien que se ponga? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, y por vía telemática nadie se opone, presidente. Ok, está acordado. En el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. En primer lugar, recibir la exposición de la ministra de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Ixena Echeverri Escudero, a quien le doy la bienvenida, acerca de los fundamentos y propósito de la creación de la Comisión Asesora Ministerial denominada Comisión Asesora contra la Desinformación, según Decreto Supremo número 12 del 2023 del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, publicado en el Diario Oficial el pasado 20 de junio. A este punto se le destinará la primera hora de esta sesión y acompañan a la señora ministra de Ciencia, su jefa de gabinete, o señorita Valentina Pojmovsky, y Matías, que no lo veo, ¿o sí? Y Matías, que está en camino, Matías Edward. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación también y por darnos el espacio para poder hablar de este tema que es tan importante y que sabemos ha generado muchas preguntas y por lo tanto esperamos poder aclarar muchas de ellas en la presentación de hoy día, que yo sé que ya tienen. Sin embargo, me gustaría... Ahí está, la están compartiendo. Buenísimo. En esta presentación voy a referirme brevemente a los antecedentes que motivaron su creación. Luego
haciendo eco del nombre, ¿verdad? Desinformación, vamos a referirnos a lo que es y a lo que no es. Y finalmente dar algunos antecedentes de otras comisiones asesoras que existen en el Ministerio y que nos pueden dar también un marco de referencia respecto de cómo va a funcionar esta en particular. Entonces, la siguiente, por favor. La desinformación no es un fenómeno nuevo. Toda la vida ha existido desinformación y a quienes les gustan los libros de historia probablemente conocen casos emblemáticos vinculados a la guerra, a situaciones complejas en general. Pero ha ocurrido en los últimos años, a propósito del desarrollo tecnológico y de la masificación de las tecnologías, que la desinformación ha adquirido un espacio, un volumen y una rapidez que está generando preocupación a nivel global. Hoy día son muchos los organismos internacionales, la OCDE, la Organización de Estados Americanos, la OEA, UNESCO, la Unión Europea, además de muchos países que están abordando el problema de la desinformación, porque se considera que es uno de los elementos que hoy día ponen en jaque o cuestionan o dificultan el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad de expresión, y debilitan las democracias, que por supuesto es algo que todos buscamos y esperamos fortalecer, ¿verdad? La forma en cómo la OCDE, la Unión Europea y muchos otros países lo han abordado es a partir de comisiones de expertos y expertas. Y la razón de aquello es que, si bien el lenguaje cotidiano de desinformación todos sabemos lo que es, en términos concretos y de contenido experto, ¿verdad? No es tan claro qué es desinformación y qué no. De hecho, muchos de ustedes habrán escuchado de disinformation y misinformation y malinformation como tres conceptos paralelos que significan distintas cosas, ¿verdad? En algunos casos se refiere al error, en otros casos se refiere a información que es incompleta. En el caso de desinformación, la definición más utilizada es la que entrega la Unión Europea en el año 2021, que significa o atribuye el concepto de desinformación a la existencia de información que es verificablemente falsa o engañosa y que se crea con el fin de generar algún lucro o de engañar deliberadamente a la población y que puede generar un daño público, ¿verdad? Ejemplos asociados a esto y que nos permiten dilucidar como la línea delgada, línea roja en el fondo, son aquellos casos donde, por ejemplo, una información que se difunde genera pánico generalizado y a raíz de ese pánico puede producirse, por ejemplo, el daño físico de una persona. Hay una bomba en un estadio, ¿verdad? ¿Es desinformación o es información engañosa? Son líneas que son no tan fáciles de dilucidar y por eso se pide a los expertos sobre todo el involucramiento en la definición del concepto, no en el caso a caso, sino que en qué significa, qué es desinformación, qué es error, qué es mal uso de la información, etc. La siguiente, por favor. Existe detrás de estos conceptos, y digo conceptos en su sentido abstracto, no en el caso particular, ¿verdad?, sino que en la diversidad de posibilidades que pueden existir, un fundamento que es también teórico, ¿verdad?, que tiene que ver con cómo el flujo de información entre las autoridades públicas, los ciudadanos y las partes interesadas es indispensable que estén sanas para que las sociedades sean abiertas e inclusivas. Cuando se genera desinformación, ese flujo de información se ve afectado y por lo tanto se ven afectados los ciudadanos en su conjunto. Y en ese mismo sentido, y dado la complejidad que tiene y la diversidad de manifestaciones que tiene y el carácter de nuevo que tiene, porque si bien desinformación ha existido siempre, la velocidad a la que ocurre hoy día y las fuentes de donde ocurre hoy día son factores nuevos. La misma OCDE ha invitado a los países a evaluar el tema, a generar comisiones de expertos y a tratar de comprenderlo mejor previo a embarcarse en la generación de políticas públicas o regulación de una materia que hoy día conocemos en términos generales, pero no entendemos en profundidad. En este punto quiero agregar otro elemento que tiene que ver también con el fundamento detrás de esta recomendación de la OCDE, que es el componente local, ¿verdad? Es muy distinto
el acercamiento que tienen personas en España, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en México o en Chile respecto de la información que consumen y cuáles son los medios por los cuales lo consumen. Voy a dar 2 ejemplos. En Estados Unidos se ocupa muy poco WhatsApp, en Chile lo usamos mucho y eso tiene implicancia en la forma en cómo y desde dónde consumimos información. En España hay una cultura muy fuerte de protección de los datos personales y de la privacidad. Nosotros entregamos el RUT en el supermercado, en la farmacia, en todas partes, y eso también impacta en cómo el fenómeno de la desinformación afecta y por qué vías, ¿verdad? Entonces, está esta discusión que es internacional y estos organismos internacionales hacen esta recomendación de hacer una bajada local para comprender el fenómeno previo a abordarlo desde una política pública, ya sea regulación, fomento o lo que sea que se vaya a hacer. Siguiente, por favor. Con eso de contexto, y dado que Chile se incorporó en el Hub de Desinformación, que es un espacio de discusión de autoridades de la OCDE vinculada con el tema de desinformación, se identificó la posibilidad de, al igual que en los otros países y siguiendo estas recomendaciones, generar un grupo de expertos que apoyara en esta comprensión del fenómeno. Y ese es el origen de esta comisión, que lo que busca es entregar recomendaciones desde la ciencia y el conocimiento para abordar el problema de la desinformación, prestando una asesoría que es técnica, ¿verdad? Digo desde la ciencia y el conocimiento porque una de las materias que ha sido objeto de discusión en este último tiempo es el rol que le compete al Estado de tener una comisión de esta naturaleza. Y la verdad es que esta comisión viene desde la ciencia y el conocimiento y por lo tanto no aspira a ser bajo ninguna circunstancia la única instancia donde se discuta desinformación, sino que es una de muchas otras que pueden y ojalá existan en distintos otros espacios. Esta desde un espacio bien particular que es la desde el conocimiento científico asociado, entendiendo que tenemos investigadores que estudian hoy día este fenómeno y que pueden aportar desde ese espacio. Entonces, a raíz de ese objetivo, la composición es académica y profesional, está integrado por académicos de universidades privadas, regionales, estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking, ¿verdad? Esto tiene que ver con que... Esto tiene que ver con que en la experiencia que tenemos desde el Ministerio de Ciencia, es muy importante combinar el pensamiento teórico específico de diversidad de actores, actores que vienen en este caso del mundo de la tecnología, del periodismo, también desde el derecho, por supuesto, con personas de la sociedad civil que transitan entre la academia y la sociedad civil y por lo tanto tienen una conexión más cercana a la práctica y en este caso incorporamos a organizaciones de fact-checking que hoy día son probablemente las que están más avanzadas en comprender cómo se desarrolla este fenómeno y cuáles son las herramientas que hoy día existen para poder avanzar en pelear a la desinformación en el fondo. De nuevo, todo desde una perspectiva de abstracto y no en casos particulares. Esta comisión, como está pensada en la comprensión de un fenómeno, no en la realización de una actividad permanente, es una comisión que tiene un plazo determinado, que está en el reglamento, que es de 1 año, que tiene además un objetivo acotado. Y aquí, siendo un poco abogada, está la regla general y la regla particular. Prima la regla particular, que es estos 2 informes que tienen fecha, son agosto y noviembre, luego de lo cual la comisión se disuelve porque cumplió el objetivo para el cual fue convocada. El plazo de 1 año se establece en el decreto en caso de que haya, por algún motivo, un retraso en el trabajo de la comisión para que puedan sesionar en el fondo pasado las fechas que están en el informe. Fechas que por lo demás, dado que es una comisión asesora no ejecutiva y no resolutiva, es un plazo que se puede mover sin dificultad porque no hay ningún interés involucrado, es simplemente la de recomendación, ¿verdad? Ahora, estamos ávidos de empezar a trabajar y cumplir esa fecha porque creemos que es muy importante que esos informes se conozcan y estén a disposición de todos ustedes y del gobierno y de todos para que podamos efectivamente incorporarlo en una discusión que es tan necesaria. Y por último, y esto es regla, pero nunca está de más reforzarlo, que son las reglas de transparencia que aplican a todas nuestras comisiones. De acuerdo a estas reglas de transparencia, las actas que se generen en cada una de las sesiones son públicas. Los productos que genere la comisión son también públicos y estos son
expertos y expertas que trabajan ad honorem para el ministerio, es decir, que se reúnen regularmente y que además pueden como cuerpo colegiado incorporar más normas de transparencia si es que lo consideraran necesario, y eso es algo que va a discutir esta comisión desde su origen. La siguiente. En términos de temas, los temas que va a abordar esta comisión están definidos en el decreto y son efectivamente conceptuales. Lo que se espera es que nos hablen del impacto de la desinformación en la calidad de la democracia. Eso es en sí misma una pregunta de investigación que está siendo abordada hoy día por distintos centros de investigación y por lo tanto hay un conocimiento desde la ciencia que estamos intentando sintetizar. El segundo es lo que tiene que ver con educación y desinformación asociado a lo que es alfabetización digital. Es muy distinto hacer o generar herramientas de alfabetización digital hoy día que lo que era hace 10 años. Es muy distinto hacerlo con herramientas como las de inteligencia artificial que tenemos ahora y el efecto que eso generan, que cuando solamente teníamos computador. Es muy distinto hacerlo en Chile que en Estados Unidos. Y por lo tanto, el conocimiento experto que nos ayude a diseñar mejores herramientas para la alfabetización digital es parte del objetivo de esta comisión. Luego está el tema de las plataformas digitales. Hoy día sabemos a modo de titular, ¿verdad? Y creo que como que impulsivamente todos decimos en redes sociales, circula información falsa, en Twitter, en Instagram, las voy a nombrar a todas para que no me rete ninguna, pero lo que hay detrás de eso es tecnología, son algoritmos, son decisiones o modelos de negocio que pueden o no propiciar la difusión o divulgación de cierta información y eso es necesario comprenderlo y no es fácil. Y por eso es tan importante que tengamos también gente que viene del mundo de los algoritmos para poder comprender. Y por último, las buenas prácticas internacionales y las políticas públicas, que eso es lo que nos permite ver también el estado del arte, en el sentido de, si bien es un tema nuevo, existen prácticas internacionales, hay avance en nuestros países de cosas que han funcionado y de cosas que no han funcionado, que es importante tener a la vista a la hora de trabajar este tema. Y en términos de productos, y estos son los plazos a los que me refería, la comisión se le va a pedir 2 productos. Uno es un primer informe hacia fines de agosto, que lo que busca es una síntesis del estado del arte y diagnóstico a nivel local y global sobre el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales, cómo funciona en Chile y cómo funciona en el mundo, ¿verdad? Y el segundo es, si es que logramos avanzar de buena manera en el primero, evidentemente, algunos lineamientos o recomendaciones en torno a alfabetización digital y a cómo abordar el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales. Ustedes son la Comisión de Ciencia y esto lo saben bien, pero de todas formas lo voy a repetir. Cuando se genera conocimiento científico, se genera de manera dispersada, ¿verdad? Tenemos a investigadores en distintos lugares que están estudiando el fenómeno. El objetivo de estas comisiones es poder sintetizar parte de ese conocimiento en un informe que sea útil de manera más directa a las políticas públicas, ¿verdad? Y eso es un poco en lo que va a estar este grupo trabajando. Respecto del rol del gobierno, el rol tiene la presidencia y la secretaría ejecutiva. Esto es estándar en nuestras comisiones y de expertos. Y en lo que consiste es que nos toca a nosotros básicamente poner la mesa y gestionar, ¿verdad? Somos los que convocamos a las reuniones. Hay una persona que tiene que dar la palabra en las reuniones. A ustedes les toca aquí también ese ejercicio, ¿verdad? Es necesario en algunos casos levantar información. Los mismos expertos nos pueden pedir, necesitamos levantar información o necesitamos convocar a una persona o a una entidad o a un gremio y nosotros facilitamos ese proceso. Levantamos actas y las actas se aprueban en la siguiente sesión. En términos de los informes, al igual como ocurre en las otras comisiones, no hay ningún ministerio que tenga injerencia. Y esto es por la forma en cómo trabajan los expertos. Los expertos no le ponen su nombre a un informe a menos que estén de acuerdo con todo el contenido del informe. Por lo tanto, no hay votación, por ejemplo, respecto de los contenidos, sino que se plasman todos los consensos y en los espacios en que hay disenso se plasman también con nombre y apellido. Y eso es muy importante porque en el fondo a mí me ha tocado participar en estas comisiones como experta en inteligencia artificial y ahora como presidencia y los roles son muy distintos. Y en este caso la presidencia recae en la ministra de Ciencia y evidentemente yo no sé de esa información, así que me mantendré callada porque no es mi rol, pero los expertos sí van a poder explicar y abordar el tema y finalmente generar un informe
del que puedan reclamar autoría, que es muy importante. Súper. La siguiente, por favor. Esta comisión no es... ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? Gracias. Ya. Esta comisión evidentemente no puede proponer proyectos de ley porque es una comisión asesora y los proyectos de ley son acá. Lo segundo es que no va a hacer actividad de revisión de redes sociales, ni tampoco va a emitir ninguna opinión como comisión. Si alguno de los expertos emite una opinión fuera de la comisión, eso ya es resorte de ellos en el fondo, pero no van a emitir opiniones como comisión respecto de contenidos específicos en redes sociales, respecto de contenidos específicos en medios, respecto de ningún contenido específico, porque este es un análisis teórico respecto de un fenómeno, no un análisis de casos particulares. Por lo mismo, no va a definir bajo ninguna circunstancia qué es verdad y qué no es verdad. Eso trascendería con creces las atribuciones que le entrega el decreto y no hay ninguna forma que siquiera se acerque a eso. Y por último, no va a recibir denuncias de fake news, tampoco. Esta es una comisión que se va a quedar en el componente de la investigación científica y el conocimiento disponible sin abordar casos particulares nunca. Eso no va a ocurrir. Siguiente, por favor. El Ministerio de Ciencia tiene muchas de estas comisiones, ¿ya? Y estas comisiones tienen ciertas características que son en algunos casos generales y en algunos casos con excepciones o con reglas distintas. Todas ellas son consultivas, es decir, no son resolutivas, no son vinculantes, no tienen capacidad ejecutiva y no obligan al órgano decisor en ninguna materia. Todas ellas no ejercen potestades públicas porque no son órganos deliberativos, sino que simplemente emiten recomendaciones y estas recomendaciones son transparentes. Y algunas de ellas son temporales y algunas de ellas son permanentes en el tiempo. Las comisiones que existieron a propósito del COVID, por ejemplo, concluyeron una vez que terminó la emergencia sanitaria. La comisión asesora ministerial, la grande, donde tenemos científicos, es permanente porque esa se requiere en todas las materias. Esta es de las de carácter temporal. La siguiente, por favor. Hicimos el barrido de las comisiones que han existido desde el 2019 a la fecha, que es cuando empezaron a existir. Hay 15 de ellas. Son bien diversas, algunas son en términos generales, otras son con las universidades, se hicieron varias a propósito de COVID, se hizo la de la red de laboratorio, la de vigilancia genómica y la de vacunas, existen otras en materia de astronomía. En cambio climático hay una que también tuvo su cuota de discusión en el origen y algunos de sus informes también han generado una cuota de discusión, lo que es muy sano y a nosotros nos parece muy bien. De hecho, hace poco ellos emitieron un informe de desalinización desde la perspectiva experta del cambio climático y lo hicieron para el Ministerio de Medio Ambiente, que esa es otra de las características, que muchas veces esto se hace para otro ministerio. Y todas ellas tienen algún acto administrativo que las sustenta, ya sean decretos o resoluciones exentas, que es lo mismo que se hizo en este caso, en el fondo. Entonces, lo que les quiero transmitir, y aquí me voy a detener un segundo, es que cuando el Ministerio de Ciencia se crea, una de sus tareas es contribuir a que el conocimiento esté disponible para las políticas públicas y para la toma de decisiones. Y el conocimiento y la ciencia son las ciencias naturales y exactas, por supuesto, pero también son las ciencias sociales. Y eso lo hemos discutido largamente en esta comisión. Y igual como decimos que la ciencia nos va a permitir avanzar en el desarrollo del país, la ciencia está ahí para ayudar a entender problemas que son complejos. Y esa es su razón de ser. O sea, los científicos se hacen preguntas respecto de temas que son complejos. Y desinformación es un tema complejo. Y por lo tanto, el contar con una herramienta como es un consejo experto, que nos permita disponibilizar de una manera comprensible y útil para quienes están en el mundo de las políticas públicas el conocimiento que hoy día existe respecto a esa materia, es cumplir la función que tiene el Ministerio, que es de tomar el conocimiento científico que existe y ponerlo a disposición de la toma de decisiones. Ese es el ámbito de trabajo. Si quisiéramos que esta comisión fuera otra cosa, el decreto no sirve y no queremos que sea otra cosa. Lo que sí creemos es que esta es una discusión que es importante que se dé porque nos afecta a todos y es un tema global del de que no nos podemos dejar de hacer parte. Y en ese sentido, el compromiso del Ministerio es avanzar lo más rápido posible con que estos informes estén disponibles y públicos, traerlos a este espacio y, por supuesto,
someterlos a discusión y análisis crítico. Hoy día necesitamos más información y más conocimiento respecto a estos fenómenos para poder abordarlos de mejor manera en todos los ámbitos. Este es un pequeño aporte en esa dirección. Creo que es mi última, pero quiero terminar con una reflexión respecto de la discusión que se ha dado, ¿verdad? Y hoy día en la mañana nos hicieron una pregunta que a mí me dejó pensando, que es, nos alerta el efecto que esto pueda tener en libertad de expresión. Y yo no lo escuché como una crítica, lo escuché como algo que debiéramos estar todos haciendo. Todos debiéramos estar todo el tiempo muy alerta respecto de cualquier iniciativa, proyecto, acción, comentario que de alguna manera socave los principios, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y afecte la democracia. Y esta comisión no es la excepción. Necesitamos que estén muchas miradas viéndolo y que el documento que salga sea discutido. Estamos gestionando con organismos internacionales para que vean y acompañen el proceso, para que nos digan también cómo mejorarlo. Pero lo que les quiero transmitir es que este es un ámbito de la discusión, desde una iniciativa que esperamos que aporte. No es exclusivo, no es excluyente de otros, debieran existir otros, y se hace desde esa lógica, que es la lógica que al menos yo creo es parte importante de lo que este Ministerio de Ciencia ha hecho desde su creación y debiera seguir haciendo hacia adelante también. Me van a dejar dar la primicia porque está saliendo en este minuto el comunicado con los expertos. Así con los integrantes, así que si quieren se los cuento y así también acá están. Sí. Esta comisión va a estar integrada por Lionel Brosi, que él es académico de la Universidad de Chile, experto en desinformación y alfabetización digital. No les voy a leer todo el currículum, pero es director del Núcleo Milenio de Inteligencia Artificial y Sociedad y es asociado del Berkman Klein Center en Harvard. Está Claudio Lortegui, que es académico de la Católica de Valparaíso, también licenciado en Comunicación Social, ha estado estudiando la relación entre redes sociales y los fenómenos políticos en Chile. Está Ingrid Bachmann, que es académica de la Universidad Católica, doctora en Periodismo en la Universidad de Texas. Ella es experta en desinformación y lidera algunos proyectos Fondesit en esta materia. Paulina Ibarra, por el lado de la sociedad civil, ella es presidenta de la Fundación Multitudes, es parte del Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y ha participado en distintos foros internacionales en los últimos 15 años asociados a información pública. En el ámbito de la sociedad civil está Patricia Peña también. Ella es directora de la Fundación Datos Protegidos, es máster de Research Media Communication and Society del London School of Economics en Inglaterra. De LSI, claro. Juan Carlos Lara, también por la sociedad civil. Él es director ejecutivo de la Fundación Derechos Digitales. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Chile y máster en Law de la Universidad de California. Está Fabián Padilla, que es periodista de la Universidad de Santiago de Chile y que él está en la categoría de fact-checking, ¿verdad? Él ha estado en ese mundo durante harto tiempo y hoy día es doctorado asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Está Pedro Anguita, que es abogado, doctor en Derecho y experto en regulación constitucional y legal de los medios de comunicación social y libertad de expresión. Ha escrito varios libros, entre ellos el Derecho a la Información en Chile, además de otras investigaciones sobre el tema. María José Escobar, que ella es magíster de Ingeniería Electrónica en la Universidad Federico Santa María, es parte de el CENIA, que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Ella viene no del mundo de las comunicaciones, sino que de los algoritmos y le aporta en ese espacio a esta comisión. Y ahí los di los 9 nombres, pero esas son las personas que a partir de ya, yo diría, fines de esta semana, va a empezar a trabajar en este ámbito. Hemos estado conversando con ellos en este tiempo y no les es ajeno toda la contingencia y polémica que ha habido. Parte de nuestra tarea como ministerio es poder asegurar que ellos trabajen en un espacio que les dé la tranquilidad que requieran para poder analizar desde sus distintas expertise lo que se requiere y emitir este informe que esperamos de aquí a 2 meses esté disponible para que todos lo puedan mirar y criticar y utilizar y complementar y ojalá dé origen a muchas otras instancias de conversación de este tema que es tan importante. Qué bueno que alcanzamos a dar los nombres, estábamos ahí peleando con el comunicado, así que qué bueno poder dárselos. Eso, muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, ministra, por tu exposición. Vamos ahora a dar un espacio a las palabras, consultas, comentarios. También te agradezco que nos hayas dado la primicia. Spot, acá. Me pidió la palabra el diputado Sánchez, la diputada Olivera. No sé si alguien... Ramírez. ¿Tú, Dani? No. No, sí sé, si te vi en la mañana era cultura, ¿no es cierto? Sí. No, no sé. Diputado Lago Marcino, ¿tú quieres? Sí. No se sienta presionado, es simplemente... bueno, y después alguien más me pedirá la palabra. El diputado Sánchez, luego la diputada Olivera. Yo me voy a levantar un segundo a prepararme un café y vuelvo. Ya. Muchas gracias, presidente. Bueno, parto por agradecerle a la ministra su exposición. Yo creo que hay algunos de los aspectos que señala que sin duda pueden contribuir a darle más tranquilidad a la gente, pero quiero señalar un poco y creo que represento a otros. Primero, de dónde viene esta inquietud y por qué es algo que debiésemos tener en consideración no solo nosotros, sino que ojalá también quienes integren la comisión, porque yo creo que hay cuidados especiales que tendrán que tomarse en esa comisión y también desde el gobierno para evitar que puedan ir profundizándose ciertas sospechas. Yo creo que la primera razón, y aquí quiero ser súper directo, la primera razón por la cual surge esta inquietud es porque esto viene originalmente de una idea del Ministerio de Secretaría General del Gobierno, y la ministra Vallejo, hay que decirlo, representa un partido político que en algún momento planteó una ley que tiene que ver con control de medios. Entonces, hay una duda, evidentemente, que yo creo que es razonable, y que tendrá que demostrarse desde esta comisión que el objetivo no es ese. Y yo creo que eso conecta también o debiese llevarnos a la primera reflexión de para qué son las comisiones asesoras presidenciales, para qué existen. Y habitualmente son para reflexionar respecto de posibles políticas públicas o proyectos de ley. Esa es la razón básica de ser de una comisión asesora presidencial, porque es la función básica, yo diría, o a través de esas herramientas se concreta la función del Estado, que es generar políticas públicas o generar normativa, habitualmente leyes o decretos o reglamentos que pretendan resolver alguna urgencia social. Entonces, yo entiendo que la ministra Vallejo, y usted lo refrendó también, ministra, que aquí no se van a proponer proyectos de ley. Aquí estoy citando literal una nota de prensa. No se van a proponer proyectos de ley, no se va a realizar una revisión de redes sociales, no se emitirá opinión sobre plataformas digitales, ni se van a definir temas de coyuntura. Lo último puedo entenderlo, porque no funciona de una comisión asesora presidencial referirse a temas específicos y concretos de coyuntura. Pero me imagino que es parte del objetivo de ser de esta comisión no solo teorizar en abstracto respecto de qué se entiende por desinformación o cuáles son los impactos de la desinformación, sino qué debería hacer el Estado respecto de eso. Y ahí surge una primera preocupación que tengo yo personalmente, porque yo tengo dudas de cuál debiese ser el rol del Estado respecto de la desinformación, que... O sea, la verdad y la mentira son realidades inherentes a la existencia humana. Partamos por ahí. O sea, siempre va a haber verdad, siempre va a haber mentira. Y la forma como hemos resuelto eso, normalmente a través de las legislaciones, con leyes que sancionan la difamación, injuria de calumnia, y hasta por ahí llegamos. Entonces, ¿qué más debería existir? Y me gustaría saber eso en opinión del gobierno. ¿Qué más debería existir o qué visión tiene el gobierno respecto de cuánto más allá debiese ir el Estado en la corrección de esto que es una realidad de la existencia humana, que es que existe la mentira, existe lo que es falso, y por tanto algún rol deberá tener el Estado como mediador en conflictos, pero no sé si es rol del Estado entrar a dirimir qué es verdadero y qué es falso. Y quiero referirme a eso, ministro, también porque usted señaló, y lo dijo también la ministra Vallejo, que la comisión no va a entrar a analizar qué es lo que es o lo que no es desinformación. Pero creo que si se va a discutir sobre desinformación, va a ser un elemento de la naturaleza de esa discusión hablar de qué es lo verdadero y qué es lo falso. Entonces, ¿dónde está la distinción? Por eso encuentro como un poco raro que se diga, no, aquí no se va a definir qué es lo que es o lo que no es desinformación. O sea, incluso uno de los integrantes que usted planteó se dedica, no sé si profesionalmente, pero al menos se dedica al tema del fact-checking.
que es por definición el establecer, y eso es como una herramienta en redes sociales que está súper bien porque contribuye al debate, en el fondo aportar antecedentes que permitan establecer qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero. Entonces, yo tengo mis dudas, porque yo creo que la comisión va a llevar naturalmente a eso, entonces me gustaría que nos aclare. Usted decía que no se va a dedicar la comisión a establecer lo que es o lo que no es cierto, pero a mí me parece que ya la discusión propia respecto de lo que es la desinformación va a llevar necesariamente a una reflexión respecto de qué es lo que es o lo que no es verdadero, y eso es preocupante porque yo creo personalmente al menos que no es el rol del Estado establecer lo que es o lo que no es verdadero, o al menos no es el rol del Poder Ejecutivo, quizás a través de los tribunales de justicia sí, pero no debería ir más allá de eso. Y la otra preocupación que tengo, para ir cerrando, que es uno de mis problemas, que a veces me alargo mucho, me preocupa mucho que estas herramientas se pueden terminar usando para poner un manto de técnico, entre comillas, a una iniciativa posterior, una política pública, un proyecto de ley que tiene un sesgo, podríamos decir, o que tiene una base, un fundamento más político, que lo ha transmitido no solo la ministra Vallejo, sino que, si no me equivoco, una propuesta en su minuto del ex candidato, precandidato presidencial Daniel Jadwe, también del Partido Comunista, respecto de leyes de control de medios. Entonces, no sé si eso está dentro de la esfera de lo que a lo que se pretende llegar de este gobierno. Sería bueno que se aclare, y también solo porque se hizo referencia en la presentación respecto de esto, cuáles son las buenas prácticas internacionales a las cuales se quiere hacer referencia o se quieren tomar como experiencia, porque estos problemas de control de medios o de control de lo que es verdadero o no es verdadero no son problemas que surgen solo en países como China, como Rusia, ex Unión Soviética, que son casos bien extremos. Tenemos problemas en Turquía, en Egipto, en Hong Kong, incluso en España, donde se han implementado leyes que pretenden controlar la opinión. Entonces creo que aquí hay una sospecha que es válida. Eso es lo que quiero cerrar diciendo. Hay una sospecha que es válida, y me gustaría que la ministra nos ayude a esclarecer mejor por qué esas sospechas, ojalá, espero, no va a caer en eso esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Ministra, antes de darte la palabra, escuchemos a la diputada Olivera y luego respondes a ambos y seguimos con el resto de los colegas. Muchas gracias, presidente. Bienvenida, ministra. Bueno, yo creo que es una preocupación generalizada el hecho de enterarnos por la prensa de repente de muchas cosas, y que finalmente también nos enteramos de un decreto, ¿cierto?, que busca la creación de este consejo. Y creo que la preocupación que manifiesta el diputado Sánchez por su intermedio, presidente, es la preocupación que manifiesta también a lo mejor parte de la ciudadanía. Precisamente porque no ha habido mucho conocimiento respecto de este decreto. Yo tuve la oportunidad de leer el decreto, por lo tanto traía varias preguntas en las que me cabían dudas, pero usted respondió a algunas de ellas con la misma presentación. Sin embargo, igual me quedaron algunas dudas, por ejemplo, respecto de la duración de este consejo, que usted habló de un año, ¿cierto? Ese fue el tiempo que usted mencionó. Sin embargo, en el decreto dice que los integrantes durarán en sus cargos un año, pudiendo ser designados por nuevos periodos de manera sucesiva. Entonces ahí me entra la duda, porque finalmente si usted dice que es un año, pero el decreto dice otra cosa, me gustaría poder aclarar esa duda. Respecto del reglamento, que también hace mención, que no se nombra en el decreto ningún reglamento, también, o sea, a partir de cuándo usted cree que va a estar listo ese reglamento, y si esa fecha de un año empieza a correr desde que el reglamento está ya oficializado, también son dudas que me nacen. En el decreto también dice que podrán participar de las sesiones, en el artículo 6, que podrán participar de las sesiones de la comisión con derecho a voz otros representantes de la Academia de la Sociedad Civil, así como funcionarios pertenecientes, otros órganos de la Administración del Estado, que a juicio de la comisión sea aconsejable escuchar.
qué criterios son los que se utilizarán en el fondo para darle el espacio a esas personas que quieran participar y cómo esas personas van a poder llegar a este espacio de quizás de poder también dar una opinión. En el artículo 13 el decreto habla de las normas. Dice que en todo lo no regulado en el presente acto en relación al funcionamiento de la comisión, estará facultado para fijar normas al respecto. Entonces me gustaría saber cuáles son qué tipo de normas son. Dichas normas se fijarán mediante acuerdo el que se adoptará según lo dispuesto en el artículo 5 y quedarán consignadas en el acta de la sesión respectiva. Entonces también me gustaría saber qué tipo de normas son las que se refiere ese artículo. Y la pregunta que le quiero hacer también es si la comisión tendrá una vocería o algún tipo de vocería por la cual se comunicará los resultados de sus asesorías. Es que usted ahí lo dijo, que iba a ser público, pero ¿cómo va a ser público? ¿A través solamente de actas o también habrá una vocería constantemente? Esas son mis consultas, presidente. Si me nace alguna otra duda, la realizo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Ministra, creo que he recibido en 2 intervenciones muchas preguntas y luego, obviamente, la palabra al resto de los colegas. Ministra. Muchas gracias, diputado. Yo efectivamente entiendo muchas de las inquietudes como parte de la discusión también, y creo que hay que valorarlas de esa forma, como esto es una discusión que tiene que darse. Y dentro de esas inquietudes o preguntas hay algunas que yo creo que compartimos y por eso es importante esta comisión. Respecto del rol del Estado, por ejemplo, no de la comisión en particular, sino que el rol del Estado en temas de desinformación, hay experiencias buenas y hay experiencias malas, y que tienen que ver con componentes culturales, con niveles de desarrollo, con momentos políticos, con una serie de cosas, ¿verdad? Y eso es parte de las preguntas que estamos haciéndonos en torno a esta comisión. Efectivamente, hoy día existe regulación que resuelve casos particulares en caso de injuria y calumnia, por ejemplo, que es uno que es fácil al cual echarle mano. ¿Es eso suficiente, dado el impacto que está teniendo la desinformación hoy día? Tenemos la pregunta y eso es parte de lo que queremos obtener en el fondo desde estos expertos, poder entender hasta dónde llega, qué función y qué es positivo, entendiendo que lo que se busca es el fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, y qué es positivo que se podría hacer y si es suficiente lo que tenemos o no. Y respecto de lo verdadero o falso, voy a usar un ejemplo no para caricaturizarlo, sino que porque creo que explica bien la distinción de espacios, ¿verdad? Una persona podría decir, está lloviendo afuera, y es falso, porque no está lloviendo afuera, ¿verdad? Esa comisión no va a decir, es falso, no está lloviendo afuera, pero sí podría decir que para entender una información como verdadera tiene que estar, voy a inventar, chequeado por 3 expertos o verificado por 3 medios, o a lo mejor hay un mecanismo de medición que la humedad hace que, no tengo idea. A eso es a lo que queremos que esta comisión explore en el fondo, no que nos diga esta información en particular que se publicó a las 3 de la tarde de antes de ayer, es verdadera o falsa, sino que cómo se hacen las verificaciones, cuáles son las buenas prácticas para verificar qué es información y qué es desinformación, cómo como Estado podemos también adoptar mejores prácticas para no desinformar, ¿verdad? La línea entre el error y la desinformación es una que se ha discutido mucho en la academia y que creo que tiene todavía para mucha más discusión y jurisprudencia y otros, pero el error existe también. Entonces, ¿cómo podemos evitar cometer errores que se transformen en desinformación? Todos los que estamos involucrados en la publicidad de contenido, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con que no va a determinar si una cosa es verdad o no es verdad. Creo que la discusión de qué es verdad y qué no es verdad filosóficamente también da para mucho y no es el objetivo de esta comisión,
pero el intermedio, ¿verdad? ¿Qué mecanismos hay de fact-checking? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales? Y luego eso, contrastarlo con qué herramientas tenemos. Esto ya es desde el Ministerio de Ciencia, ¿verdad? Pero una de las preguntas que nos hacemos es si tenemos suficientes líneas de investigación en esta materia, por ejemplo, o necesitamos más, o a lo mejor deberíamos abocarnos más a temas de educación digital, donde a lo mejor estamos pobres todavía o no tenemos herramientas suficientes. Entonces, eso es como a qué nos referimos con que no va a decir esto es verdad o esto es falso. No lo va a decir respecto de si está lloviendo o el caso en particular. En torno a las buenas prácticas internacionales, lo que gatilló esta comisión es la participación en la OCDE. Y la OCDE, a través del Hub de Desinformación, está haciendo un trabajo de levantamiento de buenas prácticas que es bastante serio. Y que está la OCDE también al tanto y trabajando con nosotros a propósito de la comisión. De hecho, esperamos que en algún minuto la misma gente del Hub de Desinformación pueda presentar ese trabajo a este grupo, de manera de poder desde ahí también orientar el trabajo que haga este grupo de expertos. Estas son cosas que evolucionan constantemente, ¿verdad? Entonces, es súper importante poder ir avanzando en esos dos espacios en paralelo, para no desconectarnos de lo que pasa en el ámbito internacional de las buenas prácticas, particularmente en temas que tienen que ver ahora con tecnología, porque cuando abordamos las tecnologías, si no lo hacemos con esa perspectiva de regulación internacional, nos descolgamos de fenómenos que nos pasan por encima. Entonces, es súper importante esa conexión. Me tengo que referir, diputado, respecto del riesgo político, ¿verdad? Como gobierno, y lo digo como bien desde el convencimiento, hemos dicho desde el presidente y todos los que estamos en posiciones de gobierno que creemos en el respeto irrestricto a los derechos humanos, queremos fortalecer la democracia, nos interesa, en el caso de ciencia, generar mejores políticas públicas, y esto yo lo entiendo como un esfuerzo de gobierno en esa dirección. O sea, de verdad queremos... Es un tema que nos preocupa y nos debiera preocupar a todos. Hoy día que la democracia esté sana y que funcione y que las instituciones se robustezcan es tarea de todos nosotros. Y creo que el presidente y todos sus ministros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y estamos cada vez que podemos tomando acciones que apuntan en ese ámbito también. Respecto de la duración, diputada, por eso yo hacía referencia a los informes. En general se ponen estas reglas de duración de un año renovable como... Es casi como la práctica común en los decretos, pero en este caso agregamos una norma particular que son estos dos informes. Y una vez completados los dos informes, la comisión ya no va a tener sentido porque no va a tener mandato. El mandato es a esos dos informes. Me cuesta pensar que vaya a extenderse más allá de noviembre, diciembre de este año, porque los informes además son acotados. Pero mantener la comisión viva sin un acto en el decreto de qué trabajar sería mantener un grupo como haciendo nada, básicamente, porque ya van a haber hecho su trabajo. En lo que se refiere a las normas, son normas de funcionamiento interno. Por ejemplo, si es que van a sesionar online o no. El tema de las vocerías es algo que vamos a tener que discutir con los expertos. Parte de la tarea que tenemos como Ministerio de Ciencia es permitir que ellos se den sus propias normas de funcionamiento en el fondo. Si es que van a vocerear o no van a vocerear, si es que hay algunas sesiones que a lo mejor quieran transmitir por streaming, no sabemos. Si es que, por ejemplo, hay cosas bien pedestres, pero vale la pena contarlas. En algunos casos las comisiones han querido trabajar en un documento compartido donde todos redactan, en otras se han distribuido los capítulos del documento y escribe uno y los demás revisan, por ejemplo. Ese tipo de cosas se acuerdan con el grupo de trabajo para que facilite esa función, digamos. Es muy probable que la primera reunión se aboque a eso, a decir así vamos a funcionar, este es el alcance, y de eso se va a emitir un acta. El mínimo es que las actas son públicas y se publican en la página web del Ministerio, y el informe es público, por supuesto, y ese se difunde y tal, pero ese es el piso, de ahí para adelante vienen esas normas. Y el tipo de vocería, yo tiendo a pensar que va a ser un tema de discusión importante en esta comisión en particular, porque como hay
tanto interés, también es importante para el grupo mantener vocerías que permitan el trabajo del grupo. Y creo que hay harta conciencia en cada uno de los expertos. Yo he conversado con todos ellos y están súper comprometidos con el tema, pero también súper comprometidos con mostrar la seriedad del trabajo que van a hacer. Y hemos tenido casos en que las comisiones se contradicen entre ellas y probablemente van a haber mucha diversidad de opinión, pero el ejercicio de la vocería va a ser importante para que eso se transforme en discusión positiva y que aporte más que otra cosa. Pero no está definido, lo van a definir ellos en su primera sesión. Creo que las contesté todas. Sí, vamos a dar la vuelta. El diputado Ramírez, luego Lago Marcino y la diputada Serrano tienen la palabra. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Primero agradecer a la ministra por la presentación. Creo que ha aclarado para quienes tenían dudas respecto a la comisión y me parece muy necesario. Me tocó participar en un panel parlamentario precisamente de la OCDE respecto a la desinformación. Y hay una preocupación real en dos primas respecto a cómo la ciudadanía obtiene información veraz para sus propios fines. Y segundo, también cómo el Estado toma decisiones muchas veces o puede tomarlas con información errónea o no o poco precisa. Y esa sí es una preocupación de Estado, porque efectivamente si uno llega a tomar una decisión puede afectar a millones de personas si se toma con la información no apropiada. Y efectivamente nos tocó conocer parte preliminar del trabajo que están levantando con los expertos de distintos países, pero también existían las recomendaciones a los Estados miembros de iniciar precisamente estos procesos de investigación. O sea, creo que hay una preocupación a nivel internacional que nos tiene que llevar precisamente a analizar cómo la desinformación, particularmente en temas de políticas públicas, puede llevar a un camino equivocado. Y en ese sentido yo valoro efectivamente la conformación de esta comisión. Efectivamente, al menos para quienes conocemos un poco el trabajo de otras comisiones de estas características, son eso, o sea, es solamente hacer un trabajo técnico en términos, particularmente con un enfoque científico que permita a quienes participen no solamente en el ámbito de la academia, sino que también en la elaboración de políticas públicas, tener insumos en la discusión. Y yo creo que eso es sumamente valorable. También entiendo que el temor respecto de quienes profitan con la desinformación, de que exista precisamente o se inicien los primeros pasos para atacar la desinformación, porque eso puede llevar a que se le acabe el negocio, ¿ah? Entonces, yo al menos espero que la comisión funcione. De los nombres, yo creo que vienen precisamente de su gran mayoría del mundo académico, de distintos pensamientos, podríamos decir, inclusive académico, y eso yo creo que le da una mayor profundidad al debate que va a tener la comisión. Y espero efectivamente que estos insumos permitan también en algún momento discutir, y en este Parlamento también tenemos que discutirlos. Efectivamente, si pensamos que la desinformación la vamos a combatir solamente con querellas por injuria y calumnia, es sumamente complejo en los tiempos modernos, porque la información transita de otra forma, transita de manera masiva, donde inclusive dar con el emisor ya es muy complejo, sumamente difuso. Entonces es importante que se incorporen elementos que permitan y particularmente cuando se habla de la libertad de expresión también está la contraparte a tener información, o sea, efectivamente, y que esa información sea fidedigna,
sino también se distorsiona la libertad de expresión. Si solamente tengo fuentes de desinformación o que no son correctas o todo, mi libertad de expresión también se ve disminuida en ese escenario. Entonces yo creo que es sumamente importante cuando hablamos de fortalecer el derecho a la libertad de expresión, tiene que ir de la mano a también que la ciudadanía tenga la capacidad por canales formales a tener una información veraz, efectiva y que permita sumarse en este caso a la discusión social. Así que yo solamente eso, más que consulta, yo creo que valorar la instancia y particularmente creo que valorar aún más que se dé dentro del Ministerio de Ciencia. O sea, yo creo que efectivamente cuando se da dentro de un ámbito de discusión académica como el que se le quiere dar, yo creo que puede tener inclusive mayor profundidad, no solamente el debate, sino que las conclusiones que puedan abordar creo que pueden ser mucho más enriquecedoras para el futuro. Así que solamente eso. Muchas gracias, diputado Ramírez, el diputado Lagomarsino, la diputada Serrano. Y les pediría, si alguien más va a pedir la palabra, que luego vayamos acotando porque tenemos un segundo punto con proyecto. ¿Cuál fue tu pregunta? Sí, la tomo al final. Diputado Lagomarsino. A mí me gustaría solo ocupar una palabra que es desdramatizar. A decir verdad, en la última semana o día, uno pierde la noción del tiempo exactamente en este oficio. Se ha hablado mucho de esta comisión asesora presidencial y prácticamente se le ha dado un carácter de que viene a eliminar o a terminar con la libertad de prensa o la libertad de expresión. Y creo que para quienes venimos de un área muy particular, que es el área de la salud, este tipo de desinformación, que es nueva para muchas personas, no es tan nueva. De hecho, en mi área tenemos la experiencia, me atrevería a decir casi de un siglo, desde que en Inglaterra se publicó un antiguo estudio que habló de la asociación de las vacunas con algunas enfermedades, estudio que posteriormente me parece que es uno de los únicos estudios que en la revista donde se publicó fue despublicado, podríamos decir, porque se le quitó toda la credibilidad un par de años después, producto de que había sido mal realizado. Pero el daño que ese estudio generó es lo que sustenta el día de hoy el movimiento antivacuna. Y en el área de salud estamos mucho más acostumbrados a eso, a la desinformación. Y también somos conscientes del daño a la salud pública, a la ciencia, al conocimiento, a la fe pública, a nuestro quehacer diario en el ámbito de la salud que ha generado esta desinformación. Y si lo traemos más al presente, con el caso de la pandemia también conocemos los efectos de la desinformación. Habían personas que se pegaban un teléfono en un hombro, pensando que las vacunas traían una suerte de chip. Habían personas que pensaban que las vacunas tenían que iban a cambiar el ADN. Había personas que, bueno, todos sabemos lo que se rumoreó de miles de teorías, muchas veces conspiranoicas, más salía de Hollywood que de alguna revista científica, y que por cierto fueron ampliamente difundidas y que muchas personas las creían como verdaderas. Y uno, como profesional de la salud, a mí me tocó trabajar durante la pandemia, tenía que hacer fuertes intentos para hacerse valer de cierta credibilidad ante dichos hechos que eran ampliamente difundidos por las redes sociales, y no era una tarea fácil. Todo lo contrario, era bastante complejo convencer a las personas que no traía un chip las vacunas. Ahora, obviamente, ese es un ámbito en el cual a mí esta comisión me hace el total sentido, pero puede ser más de formación profesional del área de la que provengo y donde ha generado tanto impacto negativo la desinformación, pero también podemos llevarlo a otros ámbitos, porque la desinformación, así como ha sido planteado como que puede ser un atributo que el combatir la desinformación va a ser algo que la izquierda va a realizar para eliminar las ideas de las derechas, lo estoy caricaturizando, también
en el siglo moderno y hace no tantas semanas vimos algo que pasaba desde el área contraria. O sea, teníamos una invasión rusa a Ucrania, donde un medio estatal ruso publicaba información sobre esta y que Facebook hacía como un disclaim, como una en la cual decía este medio estatal ruso y la información que pueda estar sido entregada puede tener ciertos sesgos. Es decir, esto la lucha contra la desinformación no es eventualmente una cuestión de izquierda o derecha, es un bien público que busca erradicar la desinformación que puede ser instalada desde ambos bandos si lo ponemos en ese eje. Ahora yo también quiero dejarlo en el eje ciencia versus no ciencia, que era el eje anterior. Y que por cierto, yo solo desdramatizaría esta comisión asesora presidencial si hiciera recomendaciones legislativas, yo diría incluso en buena hora que se hicieran, o sea, no porque aquí la ministra plantea como casi como una salvaguarda, casi como precautoriamente, que no va a hacer ninguna recomendación científica. Ojalá que haga una recomendación legislativa, en el sentido de cómo combatimos esto, porque de hecho tenemos un proyecto de ley en esta comisión del cual soy autor que dentro de su artículo busca no prohibir, pero sí combatir, por ejemplo, las deepfake. Entonces, esta es una materia que es importante relevar. Yo lo desdramatizaría significativamente y lo viéramos justamente al tenor de como lo ha planteado tan bien la ministra, que es con un ámbito objetivo, imparcial desde lo ideológico, pero con un talante y un carácter bien científico como ha sido expuesto aquí. Así que esa era mi reflexión, presidente. Muchas gracias. Una valiosa reflexión, siempre por el ancho camino del medio, diputado Lagomarsino. Se le agradece. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludarles a todos, colegas. Sí, yo quiero hacer una reflexión a propósito que ya les adelantaba. Esta es la segunda comisión en la que estoy, donde estamos evaluando esta comisión, y en lo cual creo que hay una evolución en el debate que dimos en la mañana al que vamos más en la tarde, porque dentro de la mañana estábamos hablando precisamente del rol de las comunicaciones, del rol de la CGGOV, pero acá lo estamos viendo dentro del carácter de la ciencia. Y creo que eso es muy importante siempre que se complemente, porque acá lo que estamos viendo es una rigurosidad que pueda servir para todo tipo de conflicto o todo tipo de temática que tengamos que tratar. Por ejemplo, yo creo que el diputado Lagomarsino, por su intermedio presidente, lo grafica muy bien a propósito de la situación de salud pública y sobre todo lo que vivimos dentro de la pandemia, cómo la desinformación también contribuyó a que no se pudiese manejar una situación de pandemia que considerábamos muy relevante, donde los medios tenían que informar, que contribuir para afrontar una situación de crisis. Entonces yo creo que cuando hablamos de el tema de la desinformación, ponerlo dentro del ámbito lo más académico posible, lo más riguroso, es siempre lo que va a contribuir también a un buen ejercicio de la protección de la democracia y también de otros procesos como, por ejemplo, está vinculado al tema de la salud pública. Y ello me gustaría hacer una mención a propósito también de lo que mencionaba el diputado Lagomarsino por su intermedio, señor presidente, para no intentar hacer como algunas caricaturas, porque yo también voy a ser muy franca en decir que Putin no es una persona de izquierda, por si acaso, no es para que nosotros hagamos un parangón entre la Unión Soviética, lo que es actualmente Rusia. ¿Por qué lo digo? Porque creo que tenemos que sacarnos prejuicios para poder avanzar en torno a esta materia, y creo que ya siendo explicado por la ministra de Ciencia, entendiendo todos los resquemores, o más que entendiéndolo, no lo comprendo, pero tampoco lo comparto, pero así están las cosas de los prejuicios que se pueden tener en torno a cómo hoy día las instituciones tienen que tener mayores herramientas y cómo estas posiblemente podrían tener un sesgo. Yo creo que acá está toda la transparencia, si bien hay algunas cosas que se pudieron haber informado por la prensa, lo que yo sí también les voy a transmitir, que nosotros esto lo evaluamos en la Comisión de Cultura y Comunicaciones, y de hecho hicimos un trabajo prelegislativo con la CGGOV. Yo creo que lo que queda como desafío es ver cómo puede influir de mejor manera en esta comisión, entendiendo que el carácter es netamente
netamente científico, que también se les haga un poco este prejuicio del sesgo ideológico, entendiendo que igual dentro de todo es ideología. Sin embargo, se intenta ser lo más neutrales posible, entendiendo que es una comisión estrictamente técnica que hoy día tiene como propósito poder también combatir distintos fenómenos. Yo recuerdo que hace una semana atrás o hace un mes atrás estuvimos discutiendo sobre el ciberacoso, y gran parte de las situaciones del ciberacoso, que fue también parte de las preocupaciones que existía dentro de esta comisión, muchas de ellas también están cruzadas por la desinformación. Yo creo que es importante al menos poder ver a través de las redes sociales cuáles son los mejores mecanismos fiscalizadores. No creo que a esta comisión técnica le corresponda, pero sí puede hacer avances muy contribuyentes tanto al Ejecutivo como, por qué no decirlo, dentro del Legislativo, de cómo tenemos que legislar en torno a esa materia. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo antes de darle la palabra a la ministra, quisiese agregar algo, ministra. Yo en lo personal, antes que usted responda, digamos. Mira, yo creo que primero quiero agradecer el tono del debate, porque creo que ha sido muy equilibrado y muy desde la preocupación genuina, desde distintos aspectos, filosóficos, teológicos. El diputado Sánchez realmente habla desde la metafísica atomista, así bastante bien fundada. Usted le responde desde el empirismo de David Hume, muy en lo concreto. Y lo digo porque el diputado Lagomarsino pone un marco de qué es la verdad al final. Yo solo, a modo de ejemplificar también, les quiero contar que mientras Poncio Pilato estaba en la fortaleza Antonia, le preguntó a Jesús, le aprovechó, dijo ya, si realmente... Y le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y hay silencio en los evangelios. Ni siquiera Jesús contestó qué es la verdad. Así de profundo y de complejo es el problema. Y yo en esa línea tengo una pregunta ahora, después de esta reflexión. Porque tal vez desde lo científico, lo explicó muy bien el diputado Lagomarsino, ¿no es cierto? Desde lo científico uno puede corroborar cosas. A veces se tarda esa corroboración, pero se puede corroborar. Pero yo respecto de esto, de la verdad y en lo que puede derivar tal vez la preocupación que plantea el diputado Sánchez, a mí la preocupación genuina igual, y de alguna forma lo insinuaba la diputada Olivera, es desde el punto de vista aquello que no es científico, que no es verificable, que se mueve en el ámbito de la subjetividad. Y yo no quiero provocar una polémica aquí, simplemente quiero llamar una reflexión. Una reflexión de respecto a hechos históricos, en que la subjetividad, la carga histórica de cada uno, da miradas distintas a un mismo hecho histórico. Por eso no estoy en el afán de generar una polémica. Lo que quiero decir también es que ese aspecto de esa subjetividad, cuando uno analiza qué es verdadero, qué es falso, también tiene una delgada línea roja, como dice en esta película, que no sé si ustedes han visto, que es compleja. Porque ahí se incorpora otro, puede ser Descartes con la subjetividad de lo que él piensa es lo que entonces existe. Y ese elemento creo que tampoco puede tenerlo ausente esta comisión, porque también hay verdades que dependen del punto de vista del observador o del que vivió la historia. Y yo no sé cómo se hace cargo esta comisión de ese aspecto que me parece que por el marco que vive el país histórico este año, es un tema que probablemente no está dicho muy abiertamente, pero que subyace en la discusión que la hacemos a los chilenos. Nunca directa, sino que más bien insinuada u oblicua. Esa es parte de mi reflexión, pero también de una pregunta, ministra, así que, por favor, había algunas consultas de la diputada Olivera que estaban pendientes. Muchas gracias, diputado, y a todos por las preguntas y comentarios. Yo quiero sumarme a lo que dice el diputado de la preocupación que hay detrás de las preguntas que se plantean. Y lo quiero conectar con algo que creo que ocurrió en esta sesión que yo valoro mucho y que es algo que hemos estado haciendo del gobierno intencionadamente a propósito de este tema, que es el de usar ejemplos
que son neutrales de alguna manera, o ejemplos que no llaman a muchas de esas subjetividades, porque es muy fácil hablar de desinformación con ejemplos políticos, es súper fácil hacerlo, y todos tenemos para cualquier lado, ¿verdad? Pero también es cierto que la desinformación ocurre en estos otros ámbitos. En el tema de la salud es brutal, en el tema de cambio climático, o sea, de la redondez de la tierra, las vacunas, o sea, de verdad hay espacios que nos convocan a todos y que creo sirven mucho para llevar una discusión de fondo respecto de un fenómeno que existe. Lo que no significa que esta conversación se transforme en política en algún minuto. Y eso también creo que es bueno ser explícito, porque la preocupación es desde la democracia y la democracia supone que haya política que avanza y eso está bien. Y se tiene que dar esa discusión que es política. Tiene que darse en un espacio que es distinto del de una comisión de expertos. Y poder diferenciar esos espacios que se conectan, por supuesto, pero que tengan el lugar donde tienen que vivir, y la discusión política es en el Congreso, al menos así lo entiendo yo profundamente. Es bueno que ocurra y ojalá ocurra con un insumo que aporta la ciencia y la tecnología que sea útil, que es este otro que traemos a la mano. Y cuando lo hablemos desde la política, a lo mejor va a haber una discusión que es más álgida y está perfecto que así sea. Pero quiero valorar ese punto, porque este es un tema político también. Voy a contestar la pregunta, quiero hacer 2 precisiones y con eso cierro. Los expertos son libres de invitar a actores. Nosotros podemos proponerles, pero en realidad deciden ellos si es que los quieren escuchar o no. Sí, en las conversaciones preliminares, y dado que esto es un ejercicio acotado, al menos a priori no quieren recibir a cientos de personas, porque si no se va a consumir mucho tiempo de la comisión en recibir, y esto es más bien un ejercicio de síntesis de lo que hay, lo que no quiere decir que no se vayan a recibir un par. Sí estamos dándole una vuelta a cómo podemos generar una discusión amplia una vez que esté el informe, o sea, con el informe sobre la mesa, que muchos otros vengan y opinen, por ejemplo. Pero eso son cosas que vamos a ir calibrando en el camino, y si hay sugerencias o ideas de esta comisión, también felices de poder tomarlo. Pero quiero enfatizar el carácter acotado para que efectivamente no se nos extienda de manera infinita y que puedan abocarse al conocimiento que hoy día ya existe. La otra precisión es respecto del carácter de la comisión. La comisión no es asesora presidencial, asesora al Ministerio de Ciencia y al CGGOV. Creo que hay tanta comisión dando vuelta que está bueno también hacer esa separación y independiente, y esto es un insumo, y luego si se quiere avanzar en otras políticas, por ejemplo, salud tiene mucho que decir de desinformación, hay otros espacios que debieran estar involucrados, pero por ahora estamos en este ámbito, independiente que va a ser público. No es una comisión asesora presidencial, es del Ministerio de Ciencia. Y la otra cosa que nos han preguntado harto es respecto de los medios de comunicación, y usted, diputado, dijo algo que es muy cierto, que es que cuando uno está frente a un medio, uno conoce la dirección, el representante legal, el periodista, es posible ubicarlo, es posible corregir, ¿verdad? Es distinto cuando hay información que fluye, por ejemplo, en redes sociales, donde es una cuenta que ni siquiera tiene un nombre, ¿verdad? Y ocurre que hay esa desinformación. Entonces, esa separación también es importante para nosotros hacerla, porque vamos a estar abocados más en el mundo digital que en el mundo de los medios. Y esto a propósito de la preocupación que han manifestado los medios también. Esto son discusiones que se mezclan, pero que no son necesariamente iguales, independiente de que los medios tienen plataformas digitales, pero no redes sociales. Entonces ahí hay hartas como categorías que hay que empezar a encuadrar y a definir. Eso. Y lo último, ahora sí, la última precisión, que es algo que creo que nos convoca y es lo que, para tomar lo que decía la diputada Serrano sobre todo, que es que si hay un ámbito que no debiera tener ningún tema prohibido, es la ciencia. O sea, la ciencia debiese poder discutir todos los temas, por complejo, polémico, divisoro, de lo que sea. Siempre tiene que poder discutirlo. Y siempre debiéramos poder poner ese conocimiento sobre la mesa y a partir de ahí generar discusión de la que queramos. Pero esa es la razón por la que desde el Ministerio defendemos tanto esta comisión, porque creo que si nosotros sacamos a la ciencia de la ecuación,
le estaríamos haciendo un flaco favor al sector y al país en términos de desarrollo. Esa era la reflexión final que quería hacer. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a usted, ministra, por esta exposición que ha hecho. Le agradezco de verdad la disponibilidad que ha tenido de venir a contarnos, y desde la perspectiva de la ciencia en el marco de esta comisión, más que lo que fue Cultura en la mañana, ¿no es cierto?, que muy bien lo explicó la diputada Serrano, tuvo otra perspectiva. Muchas gracias por tu exposición. Yo lo que te pido, ministra, y yo creo que a nombre de toda la comisión, es que estemos permanentemente informados de lo que sean los avances, ¿no es cierto?, de y los informes, obviamente también conocerlos. Una pedida concreta, dale, porque tenemos que a los invitados esperando, ¿no? Así que por favor, ¿sí? Sí, solicitar que tomemos acuerdo como comisión respecto de cuando esté el informe final de esta comisión asesora, que se venga a presentar aquí en la comisión. Perfecto, ¿les parece ese acuerdo? Perfecto, lo adoptamos de inmediato ese acuerdo. Muchísimas gracias, ministra Porto. Di todo el tiempo, pero no llegó Matías. Está bien, muchas gracias, que me vaya muy bien, gracias. En segundo lugar, aprovechen de despedirse. En segundo lugar, vamos a continuar con el trámite de audiencia respecto al proyecto de ley originado en mociones refundidas que modifica las normas sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir que los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones y los videojuegos incluyan advertencias sobre los riesgos de uso desmedido en menores, ciberbullying y niveles de violencia. Esto está en primer trámite constitucional. Para tal efecto hemos convocado a los siguientes invitados, a quienes se le ha otorgado un tiempo de exposición máximo de 12 minutos. En primer lugar, al director del Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, señor Andrés Herrera Troncoso, quien se encuentra conectado a la sesión y que está acompañado por su asesora jurídica legislativa y de relacionamiento internacional, la señora María Catalina Giraudó. Y en segundo lugar, en representación de la encargada nacional de Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la profesional de la División de Promoción y Prevención, Claudia Zamora Redzinski. El director del CERNAC. Tiene la palabra don Andrés Herrera. Muchas gracias, presidente. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio también saludar a todos los señoras y señores diputados. Se nos ha convocado efectivamente a esta audiencia para exponer respecto de 3 boletines de proyectos de ley que están refundidos y que dicen relación fundamentalmente con materias de publicidad y también materias de rotulado y etiquetado relativo a videojuegos, a productos tecnológicos y otros dispositivos conectados a Internet. Aquí vamos a presentar nuestra opinión, presidente, teniendo muy presente que el CERNAC valora, por supuesto, el espíritu y objetivos que se persiguen con estas iniciativas refundidas, porque indudablemente es indispensable generar conciencia respecto del uso responsable de los equipos tecnológicos, particularmente en niños, niñas y adolescentes. En relación particularmente con el boletín 14.978, que tiene por objeto establecer obligación de advertir los niveles de violencia en la publicidad de videojuegos, decir que en octubre del 2022 el CERNAC hizo una fiscalización presencial respecto de comercios relacionados con los videojuegos y se orientó fundamentalmente a constatar el cumplimiento de los deberes de información y también, por supuesto, si estos productos, los videojuegos en particular, contaban con el etiquetado y rotulado que mandata la ley en el artículo 49 bis de la Ley del Consumidor, particularmente en lo relativo a los niveles de violencia de estos videojuegos. Esta fiscalización que se hizo al comercio minorista particularmente y algunas tiendas de electrónica y de retail abarcó prácticamente distintas zonas del país, desde Tarapacá hasta Magallanes,
y se realizaron 18 fiscalizaciones, de las cuales en la mayoría de ellos se constataron hallazgos que tienen que ver con, además de información propia de todo proveedor, no entregar información veraz y oportuna a los consumidores que adquieren estos productos, y también falta al deber de verificar la mayoría de edad conforme lo establece el artículo 49 bis de la ley respecto de las personas que adquieren videojuegos con un determinado nivel de violencia, y falta al deber de la seguridad en el consumo en un sentido amplio, aparte de no informar precios y rotulados. En este caso, se están evaluando los resultados de estas fiscalizaciones para efectos de tomar las acciones respectivas. Esto como dato de contexto, presidente. A continuación, respecto ya de el contenido del proyecto de ley en cuestión, hay que tener en cuenta que la ley 20.756 del año 2014 incorporó un nuevo artículo 49 bis en la ley del consumidor, estableciendo específicamente para los fabricantes e importadores de videojuegos el deber de establecer leyendas que señalen claramente el nivel de violencia contenido en el videojuego. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta ley fue modificada por la ley 21.081 del año 2018, que concedió también mayores atribuciones al CERNAC y amplió el ámbito de acción de ese artículo, no solo respecto de los videojuegos que se comercializan en envases o soportes físicos o materiales, sino que también en una amplia gama de soportes o plataformas, entendiendo por tal también los soportes electrónicos o digitales. Y en ese sentido, decir que en el caso de la segunda parte de la propuesta, en el que se introducen nuevos incisos segundo y tercero al artículo 49 bis, entendemos que lo referido a la leyenda o la advertencia estaría comprendida en la actual redacción del artículo 49 bis, toda vez que se establece el deber de los fabricantes e importadores de videojuegos en cuanto a introducir advertencias, no solo son los envases que podrían asociarse a un soporte material, sino que también a plataformas, y plataformas entendiendo por tal plataformas electrónicas, considerando lo que se establece también en el reglamento de comercio electrónico, que se habla de plataformas precisamente de comercio electrónico o simplemente plataformas. Por ello, la segunda parte de esta propuesta entendemos que estaría comprendida en lo referido a el actual inciso primero del 49 bis de la ley del consumidor, y por otro lado, todo lo referido a materialmente la forma en que debiesen establecerse leyendas o advertencias en los soportes tecnológicos de los videojuegos, podría incorporarse en el artículo 49 bis de una manera más o menos general y luego ser regulado en un reglamento que es el reglamento contenido en el decreto 51, dictado el año 2015, sobre contenido, forma, dimensiones y características de la leyenda que debe contener los videojuegos, es decir, entregar a la autoridad que puede dictar este reglamento, que sería el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la facultad de regular la leyenda específicamente en esos casos. Ahora bien, respecto de lo que tiene que ver con la publicidad, que es lo que se propone también en el nuevo artículo 28C de la ley, creemos que el primer punto es que esta publicidad debería guardar primero concordancia con lo que se establece en la ley 21.430 sobre garantías, protección y protección integral de los derechos de la niñez y de la adolescencia, que se refiere específicamente a la obligación que tienen, la obligación de distintos sujetos destinados a esta obligación sobre publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, y que deben hacer presente
o respetar el principio de actuación de publicidad informativa respecto de los riesgos o peligros involucrados para la salud en el consumo o su uso de bienes, productos y servicios. Es decir, nosotros sugerimos como CERNAC, presidente, que toda regulación que se realice respecto de la publicidad destinada particularmente a niños, niñas y adolescentes se haga en concordancia con esta disposición y otras vinculadas a ello, y también lo que se establece en la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 3º, letra D, en cuanto a la seguridad en el consumo de bienes o servicios en un sentido amplio, toda vez que, por cierto, niñas, niñas y adolescentes y también los ciudadanos adultos tienen derecho a consumir bienes en seguros, y eso significa que no afecten ni su salud física ni mental, ni su integridad física. Por otro lado, en caso de que se desea perseverar en la modificación del artículo 28C, es decir, de incorporarlo, primero creemos necesario que se unifique la nomenclatura que establece el artículo 28, haciendo referencia más bien a proveedores. Se habla ahí en esa propuesta de fabricantes, comercializadores, desarrolladores o proveedores de servicios. Más bien la palabra proveedor es la omnicomprensiva de todas estas exigencias, de todos estos términos, aun cuando la denominación desarrollador podría exceder la cobertura, el ámbito de cobertura de aplicación de la ley, toda vez que pueden haber desarrolladores que estén radicados y tengan su domicilio en el extranjero. En cuanto a las modificaciones también del artículo 49 bis, es lo que ya decía, esto es que el inciso segundo propuesto ya está incorporada la palabra soporte o plataforma en el artículo 49 bis, pero podría ser necesario que se incluyera un, entre comillas, apellido a esos soporte o plataforma para que quedara expreso que se refiere también a los soportes digitales. Y por otro lado, evitar la referencia a distintos sujetos obligados y derechamente hablar de los proveedores y de todo videojuego. Y por último, el inciso tercero que ahí se establece, dejarlo, como decía, a una regulación por parte del reglamento, que ahí se indica, pero sería necesario también modificar ese reglamento en cuanto a eliminar la restricción que indica en cuanto a que esta obligación no sería aplicable a los videojuegos comercializados a través de plataformas digitales, toda vez que eso no concuerda con la actual redacción del artículo 49 bis, conforme al cual se dictó este decreto. Luego, presidente, pasando al otro proyecto que tiene que ver con la incorporación de un nuevo inciso segundo al artículo 33 de la ley, referido fundamentalmente a información, se hace referencia a el etiquetado de productos tecnológicos y se indica la necesidad de una advertencia. En primer lugar, entendemos que no existe una debida precisión respecto del concepto de productos tecnológicos, más allá de que se dan algunos ejemplos, y creo que podría ser susceptible de interpretación. Y por otro lado, que la advertencia debe recaer sobre el peligro del uso desmedido o descontrolado, cuestión que respecto de los menores de 2 años, más allá de que existen informes sobre la materia, la pregunta es quién va a determinar qué se entiende por productos tecnológicos por una parte y uso desmedido o descontrolado por otro. En este caso, también por un tema de técnica legislativa no nos parece ser lo más adecuado incorporar un nuevo inciso segundo, toda vez que el inciso primero del mismo artículo 33 habla más bien de lo referido a la comprobabilidad que los proveedores deben realizar respecto de afirmaciones contenidas en envases, empaques o publicidad,
y por lo tanto o podría definirse la incorporación de un nuevo artículo en materia de información y publicidad en la ley del consumidor en materia de disposiciones relativas a la seguridad de los productos o servicios, como les decía, en un sentido amplio, entendida la palabra seguridad en el consumo. Por otro lado, presidente, y para ir ya finalizando, lo que tiene que ver con el último boletín, que tiene vinculación con la obligación que se impone a fabricantes e importadores de dispositivos que admitan conexión a Internet en cuanto a etiquetar y advertir sobre el ciberbullying, riesgos y consecuencias de la mala utilización, creemos que si bien es cierto lo que decía al comienzo en cuanto a la necesidad de, obviamente, implementar políticas públicas que vayan a la protección de los niños, niñas y adolescentes en esta materia, y particularmente el ciberacoso o ciberbullying, no nos queda suficientemente claro la forma en que esta norma que se propone, un nuevo artículo 49 ter a la ley del consumidor, podría contribuir a ese fin, a ese loable fin. En primer lugar, porque se hace referencia al artículo 49 bis, luego también se hace referencia al 45, artículo 45 de la ley, se habla de productos o dispositivos digitales, lo mismo en cuanto a la necesidad de precisar ese concepto, pero se le agregan también otros atributos como que tengan conexión a Internet, que permitan acceder a redes sociales o aplicaciones y que al mismo tiempo permitan la comunicación entre personas, lo que hace compleja la interpretación de esa norma, como también no queda suficientemente claro cuál es la obligación que resultaría específicamente exigible y quiénes serían los sujetos obligados de imponer una determinada leyenda. Se habla ahí de fabricantes o importadores, pero también se le impone la obligación, por ejemplo, de velar o advertir sobre graves consecuencias físicas y psicológicas, lo que creemos es susceptible de una mejor precisión respecto de ese mensaje. Y por otro lado, hay algunos aspectos más de técnica legislativa que tienen que ver con que se indica que la infracción a estas normas será sancionado por el juez de policía local, lo que no necesariamente puede ser así conforme a la normativa actual, puede ser un tribunal ordinario civil que, conociendo de una acción colectiva, pudiera imponer esa multa, por lo tanto se sugiere hablar de un tribunal competente, y lo mismo respecto del rango de la multa, que se habla de 1 a 50 UTM, y la multa residual que establece la ley del consumidor conforme a la última reforma es de máximo de hasta 300 unidades tributarias, por lo tanto se recomienda también proponer aquello. También en lo referente al comiso de la especie, dada la amplitud de la norma en relación con productos o dispositivos digitales, creemos que también por el gran volumen de dispositivos, en caso de que se pudiera llegar a decretar un comiso, sería en la práctica imposible de poder cumplir a cabalidad, considerando que este tipo de dispositivos están en poder, y varios dispositivos en poder de cada uno de los habitantes de nuestro país, lo que resultaría muy difícil desde el punto de vista práctico y finalmente de logística. Y por último, se propone un inciso final que establece una hipótesis de reincidencia, cuestión que también se sugiere eliminar, toda vez que el artículo 49 bis contemplaba una disposición de similar tenor que fue eliminada por la ley 21.081 con ocasión de la ley que otorgó mayores facultades al CERNAC. Y por lo tanto se sugiere eliminar. Eso es, presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director, por tu exposición. Ahora le damos la palabra a la profesional de la División de Promoción y Prevención, Claudia Zamora, en representación de la encargada nacional de Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Claudia, Muchas, ¿estás conectada? sí, Ahí está. muchas gracias, presidente, y a los y las honorables presentes en la comisión. Respecto a lo solicitado por parte de Chile Crece Contigo, de la experiencia nuestra en educación en primera infancia, voy a compartir pantalla para presentar 3 láminas, entendiendo que el tiempo acá es oro. Respecto a lo establecido en los boletines y el articulado propuesto en el comparado que se nos hizo llegar, entendemos que está este esfuerzo en proveer información y entregar estas advertencias que buscan un efecto positivo, tanto en el uso saludable de pantallas y tecnologías en niños pequeños, como en el tema de el uso de los videojuegos y la exposición a violencia y a violencia en los videojuegos, y por supuesto en el tema ciberbullying. Sin embargo, no nos queda claro y más bien tenemos miramos una ventana de oportunidad en la medida de revisar cuál es el grado de impacto real en la toma de decisiones que hacen las familias y los niños, niñas y adolescentes en estos ámbitos, y si realmente las advertencias en cada temática tienen evidencia suficiente que respalde que contribuyen a mejorar los problemas detectados que están muy bien descritos en los boletines. Estas 3 temáticas combinadas, o sea, están combinadas en los articulados, pero efectivamente corresponden a dimensiones muy distintas de abordaje, y la experiencia nuestra, y es algo que voy a detallar en la lámina siguiente, es que como tantos otros aspectos de la vida, la mayor costo-efectividad de los resultados va en intervenciones intersectoriales desde la primera infancia. Y ahí coincidimos mucho y vamos a volver a eso respecto a los desafíos gigantes en alfabetización digital y en educación digital que nos permitan tener mejores resultados. Respecto entonces a qué tendríamos que tener a la vista, pensando en impactos positivos sobre niños, niñas y adolescentes, que son la población objetivo a impactar en este esfuerzo legislativo, es la evidencia de efectividad de estas advertencias, particularmente en este tipo de productos. Un papá que le entrega el celular a una guagua en el supermercado, probablemente, o esperando en la fila del banco, esperando en el médico. Probablemente si uno va y le pregunta si lo considera algo saludable, va a responder que no, pero finalmente la toma de decisiones está guiada por otros mecanismos más bien ligados a las ciencias del comportamiento que explican, y por lo cual la intervención en esas líneas tiende a ser más efectiva que la mera advertencia. Incluso las advertencias en algunos casos generan culpa en los adultos, pero no cambian la toma de decisión específica en un momento determinado en el uso de estas tecnologías. Entonces nos preguntamos si realmente es la falta de información la variable que incide en la decisión de uso o no uso, tanto en pantallas, en videojuegos y en los temas de ciberbullying, que requiere un abordaje mucho más complejo e intersectorial también. Y también nos preguntamos los desafíos a nivel de los adultos. ¿Cuántos de nosotros leemos o comprendemos las advertencias de uso de cookies, de políticas de privacidad, cuando accedemos a un sitio web a buscar una información o a leer una noticia o a ver algún video o al instalar una nueva aplicación? Los adultos tenemos desafíos, los adultos que estamos a cargo de niños, niñas y adolescentes, sea como madres, padres, educadores o cualquier otro adulto que tenga interacción con esta población, muchas veces nos quedamos cortos en nuestro propio uso responsable de los dispositivos a los cuales tenemos acceso, y menos podemos acompañar y guiar a quienes tenemos a nuestro cargo. ¿Cuántos adultos también sabemos cómo utilizar las opciones de control parental, que ya incluyen por legislación internacional, por avances de la normativa internacional que mencionaba también la ministra de Ciencias, que en estos temas hay esfuerzos que van en paralelo en distintos países? Hay a estas alturas una batería bastante relevante de herramientas de control parental en las distintas aplicaciones, pero que en la experiencia nuestra los papás y las mamás no saben que existen y no saben cómo utilizarlas. No saben cómo configurar el tiempo de uso, no saben cómo configurar las edades a las que pueden acceder, a qué tipo de videojuegos puede acceder mi hijo o mi hija según la edad que tiene, no saben cómo reportar o denunciar si hay algún contenido inadecuado, etcétera. Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes nos preguntamos si conocen y confían en los mecanismos de resguardo, de denuncia y de ayuda que están también en el articulado, particularmente en lo relativo a ciberbullying,
que ya existen también en algunas plataformas y que efectivamente están también para poder mitigar o inhibir el comportamiento viralizado de las estrategias de ciberbullying, pero también el grado de uso de esas herramientas es bastante divergente dependiendo del país, y también en la experiencia nacional valdría la pena revisar si efectivamente eso se usa. También si los niños, niñas y adolescentes acuden a sus adultos y si como adultos somos interlocutores válidos para ellos o no. Si mi hijo me pregunta, me dice, mamá, este video me parece raro, tiene un contenido raro, ¿lo puedes mirar? Y efectivamente yo no entiendo el lenguaje del video, no entiendo cómo bloquearlo, me dice, me llegó un mensaje raro por Snapchat, y yo le digo, ¿qué es Snapchat? Probablemente se va construyendo en los niños, niñas y adolescentes una visión respecto a que los adultos no manejamos esta información y no somos interlocutores válidos cuando necesitan orientación o ayuda en la guía de navegación en estas plataformas. Entonces, nuestro énfasis estaría más bien en cómo habilitamos. Está bien las advertencias, probablemente no hacen daño en un sentido estricto, pero probablemente tampoco generan un impacto muy grande en el cambio en la toma de decisiones. Entonces, la pregunta es cómo habilitamos a niños, niñas y adolescentes para un uso seguro y saludable del universo digital en que ya les toca interactuar. La mayoría de nosotros incorporamos durante la etapa adolescente o adulta herramientas digitales y que a nuestros hijos o hijas les está tocando, como le dicen, nativos digitales. Y entonces intentar que una sola advertencia pueda generar un efecto positivo es quizás pedir demasiado a la regulación, y al mismo tiempo deja a las familias con menos margen de acción en la medida en que no ponemos también el énfasis y el esfuerzo en fortalecer la educación digital, fortalecer esta educación desde la primera infancia, porque los niños están expuestos a tecnologías desde la primera infancia, y la habilitación de los adultos para que podamos ser realmente efectivos como mediadores. Y entonces, en esta clave, en el fondo mediación, acompañamiento en uso seguro, en ayuda, hay contenidos y hay experiencias de Chile Crece Contigo, pero también desde múltiples organizaciones no gubernamentales y otros dispositivos de otros países. Acá trajimos un ejemplo en que en realidad, si no invertimos de manera más fuerte en la alfabetización digital de los adultos, no hay advertencia que valga cuando el adolescente o el niño quiere utilizar un juego y el adulto en realidad no sabe exactamente ni cómo funciona ni cómo opera. Y acá estos son algunos ejemplos de cosas que se han intentado, por ejemplo, cómo se configuran los controles parentales en Netflix. La mayoría, esto ha sido levantamiento de información casuística, los papás y mamás no tienen idea que hay controles parentales en Netflix, tampoco que se pueden utilizar en YouTube, tampoco que se pueden utilizar en los videojuegos, y la mayoría de los adultos no conoce Snapchat. Hablamos de Facebook, que es una herramienta que los niños y niñas simplemente consideran de la prehistoria. Para terminar entonces, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? Considerar el grado de efectividad de las advertencias en la experiencia nacional y en la experiencia comparada, particularmente en estas tres áreas, porque es interesante el esfuerzo legislativo y nos parece relevante, pero nuestra invitación sería aprovechar la ventana de oportunidad también para buscar otras estrategias que puedan potenciar el impacto en resultados. Un aspecto que no se ha mencionado hasta ahora es incorporar a niños, niñas y adolescentes como expertos temáticos, realmente expertos temáticos. Son más expertos que nosotros y saben perfectamente cómo bypassear si le ponen un tutorial o algo que se quieran saltar, o por ejemplo, si hay mecanismos de control parental que los adolescentes también conocen mecanismos como saltarlos. Nosotros promovemos un esfuerzo no autoritario del control parental, sino más bien una mediación acordada entre niña, niña o adolescente y el adulto, de acuerdo a su edad y a los principios de autonomía progresiva en su desarrollo. Y en ese sentido, los expertos, quienes mejor saben respecto a estas tecnologías y pueden colaborar tremendamente en cuán efectivo o no va a ser la advertencia que se está proponiendo en el articulado en cualquiera de los tres temas, son niños, niñas y adolescentes que quizás fueron partícipes en otras sesiones, y sería muy, muy valioso que eso hubiera sido así, sino la invitación es que realmente los incorporen como expertos temáticos.
Como decíamos también, fortalecer las herramientas de alfabetización digital para los adultos y revisar otras sinergias con otras normativas, particularmente en el tema ciberbullying. Aquí, en el fondo, si no va vinculado con aspectos de educación, con aspectos también de comunicación social y con aspectos de habilitación de niños, niñas y adolescentes y también de sus adultos, probablemente los efectos que se buscan en este esfuerzo legislativo en que ustedes están embarcados no sean de la magnitud que uno quisiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu exposición. Antes de ofrecer la palabra, quisiese pedirle al director de CERNAC si la presentación que nos dio a conocer la puedes enviar hasta la secretaría de esta comisión, por favor, Andrés Herrera. Sí, Por supuesto, muchas presidente. gracias. Ofrezco la palabra respecto de las exposiciones que hemos recibido. No sé, diputado Lago Marcino, diputado Ramírez, ¿no? ¿No? Quiero agradecerles a los expositores por habernos ilustrado de esta manera respecto de estos proyectos de ley que estamos discutiendo acá en la comisión. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Claudia, por vuestra participación. Yo, antes de levantar esta sesión, quiero comunicarles, estimados colegas, a quienes están acá presentes en la sala, pero también a quienes están conectados aún, que he recibido una invitación por parte del subsecretario Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, para este lunes a las 11 de la mañana, reunirnos con él en Santiago, en su oficina. Esto es en el edificio Moneda Bicentenario, esto es Teatinos 92, piso quinto. Él nos invita, y yo quisiese pedirle si me pueden acompañar, no ir solo, ojalá pudiésemos ir diputados de distintas sensibilidades políticas, que es lo que él me pide, porque nos van a exponer el proyecto que comentó el presidente de la República en la cuenta pública para instalar en Chile el primer sistema de televigilancia que use inteligencia artificial y que se acompaña con un servicio de atención de emergencias que integra en una plataforma única a todos los servicios que las atienden. La verdad me parece bastante interesante. Él quiere darnos a conocer este proyecto y me parece interesante que no solo se aborde desde la perspectiva de la seguridad o en la Comisión de Seguridad, sino que también incorporarnos. Así que quiero hacer extensiva esta invitación. Ojalá de verdad que me puedan acompañar quienes se sientan interesados en esto. Al Ilayu también, que está ahí conectado. Así que para que anoten, por favor, ojalá puedan llegar algunos más. Este lunes, 11 a.m., en el edificio Moneda Bicentenario, esto es Teatinos número 92, quinto piso. ¿Ok? Señor presidente, Eso. Sí, por favor. me imagino que el señor secretario nos irá a mandar un poco más preciso la invitación o bueno, ya tengo entendido ya el horario, pero la dirección exactamente. Yo creo que podría acompañarlo, me interesaría. Sí, mira, es bien preciso, es Teatinos número 92, quinto piso. Ahí es, y yo le estoy haciendo extensiva la invitación. Esto es a un costado de la Moneda, en realidad. Y finalmente también, bueno, queda un par de días para esto, pero recordarles, si hay alguien más que nos va a acompañar o alguien falta, informar si nos va a acompañar el día 14 de julio a la base naval en Talcahuano. Yo esperaba que usted me acompañara, según la Marcino, estoy de cumpleaños el 13 de julio, entonces Presidente, así que estamos el mismo día de cumpleaños, así que los dos vamos, celebramos allá, pues yo lo invito. lamentablemente, voy a... Perdón, diputado Lilayu, sí. Yo me quería excusar, tenía intenciones hice todo lo posible, pero también tengo algo totalmente personal y voy a tener que estar en Osorno. Así que me excuso, señor presidente. Ok, perfecto. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.